Del economista digo, Manuel Stark, que está allí con Luis Grimaldi. Luis. Sí, Claudio, te cuento una infidencia. Estábamos recién con Manuel y estaba la señora psicoanalista. Yo digo, la verdad que tendríamos que hacer un móvil juntos para poder entender, porque hay un trasfondo psicológico muy importante en todo esto, y ella estaba recibiendo ya los efectos de la crisis del 2001 en la clínica hospitalaria, y bueno, y él tiene la visión económica, así que esto... Igual espero que no se entere de tu comentario porque no sabes, esta noche cobro, pero dale, está bien. No, la pregunta es básicamente, ¿desde qué lugar estás observando vos esta crisis y estos movimientos fluctuantes del dólar? Bien, mirá, lo primero que hay que decir es que hay una enorme volatilidad en las variables que todos observamos, tanto en el riesgo país como en el tipo de cambio, y esas variables a su vez tienen repercusión sobre la economía real. Todo el mundo ya conoce esa asociación que existe entre devaluación e inflación. Saben que los precios se ven afectados por las devaluaciones. Sin embargo, a mí me parece que se puede analizar este hecho desde otra perspectiva, que es qué es lo que, o a qué se considera la riqueza de un país. ¿Qué es realmente el Producto Bruto de un país? El Producto Bruto es la sumatoria de todo lo que fabricamos cada uno de nosotros, sean productos transables o servicios. La clave para que una sociedad se desarrolle es apuntar al crecimiento del producto. Nosotros llevamos 2 años no solo de estancamiento, sino de decrecimiento de producto. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que cuando empezamos a mezclar muchas variables y empezamos a tirar muchos números y tiramos 45, 47, 48, 950, sabemos de qué estamos hablando, pero no entramos en la profundidad del asunto. Estos son síntomas. Cuando uno se enferma y tiene fiebre, lo que tiene que preguntarse es ¿qué es lo que está causando la fiebre? Por supuesto que tenemos que intentar bajarla, tenemos que intentar controlar la fiebre, pero la pregunta de fondo es ¿por qué se produce esa fiebre? Y eso pasa en muchos ámbitos de la vida. La economía no es una excepción. Entonces, hay un dato que es muy importante de todo lo que se están mencionando, lo mencionó Leandro en la nota anterior, y es la tasa de las LELIQs, el 72%. Yo quiero decir que, por supuesto que es muy importante contener el tipo de cambio, es fundamental. Y el instrumento que tiene el Banco Central para hacerlo es la tasa de interés. Obviamente es una competencia entre inversiones. Si me suben la tasa de interés, por ahí me quedo en esa inversión y no me voy a dólar. Sin embargo, esa tasa de interés es una moneda que tiene 2 caras. Una es esa cara que acabamos de mencionar, pero la otra cara es que esa tasa de interés es un cepo al crecimiento del producto. ¿Por qué? Cualquier pyme que me está escuchando, cualquier empresario, digo pyme, no estoy hablando de medianas empresas de 200 empleados, estoy hablando de empresas o unidades económicas de 7 empleados. La micropyme en Argentina es una organización que factura hasta 7 millones de pesos por año y tiene 7 empleados. O sea que estamos hablando de pequeñas organizaciones. Saben que por cada peso que tienen invertido en stock, un kiosco, un almacén, una empresa que vende vestimentas, necesita un peso de financiación. Ese peso de financiación, al ponerle una tasa del 72%, que no es en definitiva la tasa que paga esa empresa, paga una tasa un poco inferior a esa, está trabando el funcionamiento. El lubricante de toda organización es el dinero, y ese dinero tiene un costo. Termino la idea con lo siguiente. No existe una empresa pyme viable si el costo de oportunidad es superior al retorno de la inversión, y me voy a tomar un minutito, si me permiten, para explicar qué acabo de decir. Toda actividad económica tiene un costo de oportunidad. ¿Eso qué significa? Significa lo que estoy dejando de ganar por estar haciendo lo que estoy haciendo. ¿Bien? Si yo tengo una tasa alternativa del 60% en un plazo fijo, yo tengo que conseguir un retorno en mi negocio de algo muy parecido al 60%. Los negocios en Argentina en promedio están por debajo del 20%. Una tasa de 15% de retorno es una tasa elevada. Imagínense que yo tengo que comparar ese 15% con el 50 o 60 alternativo. Las empresas en este contexto no son viables en su conjunto.
Manuel, vos lo que estás pidiendo es casi un cambio completo de modelo económico, básicamente. Es un excelente punto ese, excelente punto. Yo lo que te diría en realidad es lo siguiente. Hace una encuesta y preguntarle a la gente o a los economistas cuál es la política económica que hay hoy en Argentina. ¿Cuál es la política económica? Ojo, no te hablo de cuáles son los instrumentos que se utilizan. Y ahí permíteme hacer una distinción. Vuelvo a la pyme, que es, me parece, desde el lugar en donde mejor se puede entender esto. Cualquier persona que tiene un negocio sabe que tiene dos actividades fundamentales. Una de esas actividades es el día a día. Comprar, vender, cobrar, pagar, estoquear, contratar empleados, pelearse con su socio a veces. O sea, el día a día es una actividad que envuelve toda actividad, todo negocio. Sin embargo, hay otra actividad paralela, no menor a la anterior, que es el pensar hacia dónde va ese negocio, el pensar estrategias para definir por qué alguien debería comprarme a mí, mi producto o servicio que yo ofrezco y no mi competidor. ¿Cuál es el público al que le hablo? ¿Cuál es el público al que le quiero vender? ¿Qué características tiene ese público? ¿Y cuáles van a ser los diferenciales que tengo que construir para que ese público se enganche con mi propuesta? Eso lo hace formalmente o intuitivamente cualquier empresario. Manuel. Sí. No, está bien. Perdón, con esto Dale, termino. Termina. Con esto termino. Se tiene que entender que son dos actividades distintas y que son dos actividades complementarias. Cuando vamos a la gestión de un Estado pasa lo mismo. A mí me da la impresión que acá se está haciendo solamente la primera parte. O sea, se están tomando decisiones que tienen que ver con el día a día, con la operación, pero no se está pensando en términos de largo plazo de qué modelo económico seguir. Bien, Manuel, la verdad que la explicación es muy clara. Ahora, yo en tu explicación veo una encerrona, es decir, no estamos produciendo para contener el dólar, tenemos alta la tasa, me conviene más invertir, si soy empresario, en poner la plata en un plazo fijo, que... y entonces, cualquiera de esas variables que muevo se me complica. Mariana recién te decía, hay que cambiar entonces esta encerrona. ¿Por dónde se comienza a cambiar esa encerrona? Bueno, está bien, es una pregunta fundamental, diría yo. Esa encerrona o ese dilema que tenemos tiene que ver básicamente con la política. Cuando viste que siempre se discute si es la economía o es la política, hay frases memorables que dicen es la economía estúpido, ¿se acuerdan de Clinton? Bueno, yo diría hoy en Argentina es la política estúpido. Para mí hoy. ¿Por qué? Porque en realidad lo que determina ese modelo económico o esa política económica a la que aludíamos recién, tiene que ver con una ideología. O sea, ¿en qué cree un gobierno? Para mí esa es la pregunta inicial de todo. ¿Este gobierno en qué cree? ¿El gobierno anterior en qué creía? Digo, esas creencias son las que determinan los rasgos principales de las políticas y esas políticas son las que deben determinar las decisiones tácticas, operativas. Yo la pregunta, Manuel, no sería capaz... Sí. El diagnóstico está hecho. La pregunta es cómo sale el país de esta situación. ¿Qué medidas hay que tomar para salir de este país y no seguir en esta tendencia constante que sube el dólar, sube el riesgo país, sube la inflación, cae un poquito, vuelve a subir, pero la tendencia siempre es ascendente y vamos en una espiral que no sabemos dónde puede llegar a terminar? La salida, mirá, el Producto Bruto de Argentina, redondeando, son unos 600.000 millones de dólares, un número aproximado a ese. El 50% de esos 600.000 millones de dólares lo aportan las pequeñas y medianas empresas. Entre 7 y 8 puestos de trabajo de esos 600 millones de dólares lo producen pequeñas y medianas empresas. Es decir, es muy relevante la posición de esa categoría en nuestra organización económica.
Lo que nosotros necesitamos es darle incentivos a esas organizaciones económicas para crecer, para generar riqueza, para producir. Estamos en niveles de subocupación de activos que rondan los 50-60%. Ahora, Manuel, entonces, hablemos del hoy, porque ha habido ayer, hoy, digamos, una semana nefasta en los mercados y acá sube el dólar y sabemos lo que pasa con los precios. Lo único que parecía que tenía que hacer el gobierno, por lo menos de acá a las elecciones, era contener el dólar, o por lo menos fue la carta que mostró después de esta revisión con el Fondo Monetario Internacional y, bueno, poder intervenir más rápidamente si el dólar se dispara por encima de las bandas. Eso no lo está consiguiendo, evidentemente. ¿Cómo sale de esta encerrona de el hoy? Porque lo otro es, bueno, una cuestión más profunda, ¿no? Ideológica. Absolutamente. Esta encerrona va a ser permanente en el tiempo, en mi opinión. La situación que estamos viviendo ahora la vas a ver todo el año. Y sí, y la vas a ver todo el año porque acá hay un tironeo permanente que se puede solucionar en la medida que cambie algo que es fundamental y es la confianza, ¿no? No es una novedad lo que voy a decir, pero todo el mundo está hablando hoy de la palabra clave, la palabra estrella es confianza. ¿Qué es la confianza? O si querés, planteémoslo al revés. ¿Qué es el riesgo país? ¿Cómo se define el riesgo país? Todos hablamos del riesgo país. El riesgo país es el peligro que siente un inversor de poner plata en un determinado lugar. Es el peligro, o sea, es la contracara de esa confianza. La confianza se consigue cuando vos sos consistentes y lográs resultados. Esas son las dos cosas que no están pasando en estos tiempos. Mientras te vuelvas consistente solamente, sin resultados no alcanza. Cuando tengas resultados pero vayas cambiando de plan permanentemente, tampoco. Ahora, ¿cuál es la consistencia o cómo se consigue esa consistencia? De nuevo, voy a políticas económicas. Esas políticas económicas son los modelos que tienen que definir este gobierno. Manuel, muchísimas gracias por este contacto, y hasta cualquier momento. Un placer. Muchas gracias.